crece la tensión entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, porque el día de ayer, en una sesión que se llevó a cabo en la Suprema Corte, más de 4 horas, fue una sesión bastante larga, con distintas discusiones en algunos puntos de estas 4 horas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer, dio un plazo de 24 horas a los jueces de distrito para revocar las suspensiones que serán definitivas contra la reforma judicial y que violan el terreno electoral. Esto aunque el fallo no alcanza a los juicios de amparo contra las enmiendas constitucionales sobre presuntas violaciones a derechos humanos. Anaí, de nuevo, decíamos al inicio, es parte de esta falta de entendimiento de la Suprema Corte de Justicia, de 7 de los miembros que están en la Suprema Corte en la actualidad, que no entienden que ya esta reforma está en otra fase. Incluso el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, bueno, ya nos vemos en las elecciones en junio, esto ya es una realidad, no se le puede dar marcha atrás, pero en la Suprema Corte siguen con esta forma de no entender que aquello que era una reforma ya fue, que ahora ya es parte de la Constitución y que se tienen que acatar las distintas directrices, en este caso las distintas leyes que ya se reformaron para llevar a cabo este proceso electoral. Así es, Aníbal, pues muy importante todo lo que se resolvió ayer en esta, como tú bien lo decías, muy larga sesión de discusión sobre el proyecto propuesto por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Recordar que este proyecto sale, ¿no? O se lleva a cabo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera esta resolución también en cuanto a las suspensiones que habían emitido jueces de distrito a través de amparos, que resolvieron a través de amparos, dictaron suspensiones para frenar pues el avance de la elección judicial, sobre todo pues digamos interponiéndose entre el proceso que ya estaba vigente y sobre todo con las decisiones que tomaría el Comité de Evaluación del propio Poder Judicial, que al final no, pues digamos, no continuó con sus labores porque decía que estaba, y que se dijo ayer también en esta sesión que hubo en la Corte, pues estaba entre dos, digamos, entre dos órganos, ¿no? Esta lucha, porque por un lado ellos decían que tenían que acatar estas suspensiones y por el otro el Tribunal Electoral les decía que esto no era, pues no tenía que ser así porque ellos ya estaban invadiendo el terreno electoral y sobre este terreno el único órgano que tiene la decisión final es el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y también me parece muy relevante que el día de ayer, como te mencionaba fuera del aire, Aníbal, parecía que no se entendía lo que se estaba resolviendo en la Corte porque fue una larga discusión muy tensa y por momentos parecía que incluso ya al final, en la votación final, pues la resolución no quedaba clara de qué era lo que se había aprobado y qué era lo que no se había aprobado. Al final, con 7 votos a favor y 3 en contra, el Pleno aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y decidió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene facultades para invalidar órdenes dictadas en juicios de amparo. Sin embargo, también dio la razón sobre que los amparos no proceden en materia electoral, por lo que las suspensiones dictadas bajo este criterio deberán ser revocadas. Esta parte fue la que claramente no se había entendido porque por un lado, digamos que decían, bueno, ya se aprobó el proyecto, pero no se aprobaron en sus particularidades, que eran 4 los puntos de acuerdo y que también se votaron en lo individual y uno de ellos se rechazó. Entre estos puntos de acuerdo resolutivos estaba que la propia Corte debía notificar al Senado y al Instituto Nacional Electoral y al propio Tribunal Electoral para cumplir con las suspensiones de los amparos contra la reforma judicial, pero justamente la ministra Lenia Batres salió y dijo, ¿cómo vamos a votar eso? Sí, ya con lo que votamos ya se desechaba esto. Entonces fue una discusión muy larga y que pues al final del día parecía que no se entendía, incluso los propios medios de comunicación no entendían qué era lo que se había resuelto el día de ayer, Aníbal. Así es, vamos a recuperar distintos fragmentos de esta sesión del día de ayer y empezaremos con un fragmento al inicio de la sesión de la Suprema Corte de Justicia. El Poder Judicial
y en parte sigue repitiéndose esta intención de seguir sometiendo a cuestionamiento o a validación este tipo de actos respecto de una reforma que, estimadas ministras, ministros, pues deberíamos ya en este momento dedicarnos a acatar. Seguimos intentando que por puertas traseras se siga cuestionando su contenido. No parece correcto. Gracias, ministra. Gracias. Nada más para comentarle, en principio, lo que estamos discutiendo es la procedencia del impedimento. En el fondo, si se hizo algo en los efectos o cómo se está tratando el asunto, igual podemos no estar de acuerdo. A ver, ministra, ya que le gusta dialogar conmigo, le respondo. En este caso específico tiene que ver el contenido con la propia procedencia, porque si no atendiéramos a eso que se nos está proponiendo, podríamos creer que de veras se trata de un asunto abstracto, pero no lo es absolutamente concreto, tiene una afectación personal y directa en este caso, estos resolutivos, y por esas razones es que menciono el contenido, ministra. Yo espero que no tengamos que discutirlo. Estoy de acuerdo, además que el proyecto, pero es mi opinión. Estoy Muchas de acuerdo gracias. y la respeto, pero el proyecto es uno y el impedimento es otro. Podemos incluso no estar de acuerdo con las consideraciones tal y como están. Pero ya lo veremos. Yo insistiría en que esa es mi opinión. Gracias, ministra. Respetable. Pues ahí veíamos uno de los momentos que se vivió el día de ayer en la Corte, la ministra Lenia Batres reiterando que se debe acatar la reforma tal cual y lo que establece, y pues la ministra Norma Piña, pues digamos, diciéndole no vamos a discutir el proyecto, que esto era previo a que se decidiera si se discutía o no. Y también la ministra Yasmín Esquivel también reiteró que el papel de la Corte es hacer cumplir la Constitución. Jurídico, dos determinaciones judiciales opuestas e irresolubles, que es la premisa planteada en el proyecto. Considero que no hay tal dilema porque como Tribunal Constitucional nunca podremos poner en duda la vigencia de la Constitución. Sería tanto como renunciar a la protesta que hicimos de hacerla guardar. Me parece que no debemos titubear al examinar un supuesto conflicto donde realmente no lo hay, en el que de un lado se encuentra el deber de acatar la Constitución y de otro lado desobedecerla, al menos temporalmente. Desde mi punto de vista, nunca podríamos ni deberíamos estar indecisos en saber qué es lo mejor o lo que más le conviene a las instituciones o al país, ya que ese no es nuestro papel, porque esa función solo le compete al poder reformador de la Constitución, correspondiendo a nosotros, tal como lo protestamos, exclusivamente hacerla cumplir, aunque en ello nuestros intereses personales pudieran estar en juego. Menos aún puedo coincidir en que la Sala Superior debió abdicar de toda posibilidad de pronunciarse sobre las suspensiones que obstaculizan el desarrollo del proceso electoral extraordinario en curso, pues al ser nulas de pleno derecho tales medidas cautelares, tampoco existía la obligación de recurrirlas, pues ello equivaldría a formular agravios acerca de si es o no válido legal dejar de cumplir la Constitución, interrogante cuya respuesta desde mi punto de vista es obvia, es necesariamente negativa e inclusive ni siquiera es necesario formularla en ningún recurso, porque el texto constitucional no debe ponerse a debate, debe aceptarse y cumplirse. Hay la participación de la ministra Yasmín Esquivel en torno a que se debe de cumplir la Constitución. Vamos a pasar ahora a otro fragmento de esta larga discusión en la Suprema Corte de Justicia, en donde el ministro Pérez Dayán criticó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y mencionó que la reforma judicial no es exclusivamente electoral. Vamos a ver. Con la premisa fundamental del proyecto, tanto en el reconocimiento como en la resolución de la problemática jurídica a despejar por este alto tribunal. Es decir, por un lado, la evidente extralimitación de facultades competenciales ejercidas por la exigua mayoría de un tribunal electoral, deliberadamente incompleto y que así podría calificarse como predecible
obvio, complaciente y sesgado con el poder. Y por otro lado, con la necesaria revisión a las suspensiones otorgadas en diversos juicios de amparo que, por su desbordada generalidad, invaden la materia electoral para hacerla circunscribirse a la defensa exclusiva de los derechos humanos en otras materias. En suma, lo primero son simples opiniones. Las segundas, es decir, las suspensiones, deberán revisarse cuidadosamente, evitando afectar la continuidad de un proceso electoral. Afirmo también que la naturaleza de la llamada reforma judicial no es exclusivamente electoral. Y precisamente es en ese aspecto donde debe radicar la correcta actuación tanto del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación y de los órganos de amparo, ambos dos aceptando el pleonasmo. Ahí veíamos la participación del ministro Pérez Dayán diciendo que la reforma judicial no es exclusivamente electoral, aunque al final pues terminaron reconociendo que sí, pues el Tribunal Electoral tiene competencia en materia electoral y la Corte no lo tiene, sobre todo los jueces de distritos no la tienen. También la ministra Lenia Batres criticó los excesos competenciales en los que está incurriendo la Suprema Corte de Justicia. Gracias, ministra presidenta. El problema cuando empezamos a resolver o a querer validar este tipo de excesos competenciales es que hacemos estas bolas de enredo más grande en lugar de ayudar a resolverlas, como finalmente podría suceder si se vota este proyecto tal y como está. En estricto sentido, el Tribunal Electoral tiene facultades en materia electoral y solo el Tribunal Electoral. No es el caso de la Corte, nosotros no tenemos esa facultad. Luego entonces, si el Tribunal Electoral reclama sus facultades frente a otra autoridad que se las está quitando de facto o está usurpándolas de facto, nosotros no podemos abstraernos del contenido constitucional queriendo asumir que cualquier resolución de un órgano jurisdiccional es válida. Y es parte de lo que se estaría proponiendo ahorita, porque estamos tratando, si mal no entendí al ministro Lainez, tratando de hacer equivalente su expediente AG que abrió el Tribunal Electoral para resolver un tema en el que tiene competencia, aunque se llame AG, y nosotros queremos abrir un expediente administrativo de competencia o de supuesta aclaración de competencia que no tenemos, porque el Tribunal Electoral, insisto, sí tiene competencia electoral, pero esta Suprema Corte no tiene competencia electoral y estamos queriendo asumirnos como una especie de autoridad sobre el Tribunal Electoral, lo cual es absolutamente incorrecto. Ahí las declaraciones que dio en esta sesión la ministra Lenia Batres en torno a criticar los excesos competenciales de la Suprema Corte de Justicia, y es que lo que querían era erigirse como un poder por encima de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y esos intentos reiterados desde que se planteó la reforma pues seguían en la discusión el día de ayer, incluso cuando el ministro Pérez Dayán dice, bueno, son comentarios, son opiniones lo que hace el Tribunal Electoral, pues estaba haciendo este intento de degradar la competencia que tenía el Tribunal Electoral. Vamos a recuperar ahora la parte de la votación, porque en esta última fase es donde pues los mismos ministros tienen incluso dudas de qué es lo que se estaba votando. Votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto. Señor ministro González. A favor del proyecto modificado, me aparto de algunas consideraciones y me reservo un voto concurrente. Señora ministra Esquivel. En contra del proyecto.
Señor ministro Ortiz Alfa. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En términos generales a favor, sin embargo, me separo de diversas consideraciones. Y para hacerlo de manera concreta, estoy a favor del resolutivo primero, estoy a favor del resolutivo segundo con una redacción distinta, en contra del tercero, en contra del cuarto y a favor del quinto. Señor ministro Batres Guadarrama. En contra, porque estamos contraviniendo nuestra Constitución. Señor ministro Ríos Farjat. Yo estoy a favor del proyecto. Tendría algunas consideraciones, razonamientos adicionales. El ministro ponente ha señalado que estudiaría algunas de las cosas que mencionamos sobre orden público, lo cual yo le agradezco mucho que tenga esa consideración. Yo en principio sí tendría el voto concurrente porque también quisiera agregar algunas reflexiones adicionales que hice, pero en general lo comparto el núcleo, lo sustantivo y muchas de las consideraciones que dice. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez De Dayán. acuerdo con el proyecto, exceptuar lo que expresé como motivo de divergencia, muy en lo particular, la naturaleza de la reforma judicial. Señora ministra presidenta Piña Hernández. En general, con la primera parte del proyecto relacionadas con la actuación de la Sala Superior, yo además haría un voto concurrente, pero sería, para que sea práctico, en los mismos términos de los resolutivos que señaló el ministro Pardo. O sea, yo no estaría con el tercero, no estaría con el cuarto. Con el primero sí. Estamos votando también. No, lo que pasa, estoy de acuerdo, lo que pasa es que estamos votando el proyecto en general. Aunque hay 3 temas en general, no solo lo de la Sala Superior, sino lo de los juzgados de distrito. Ahora, eso se refleja muy bien en los puntos resolutivos, por eso. Bueno, así esta síntesis bastante apretada de la sesión de ayer de más de 4 horas, terminan incluso debatiendo qué es lo que se está votando, vuelven a votar, en fin, este tipo de aspectos que hemos visto en otras ocasiones también en la Suprema Corte de Justicia.